Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal. Hoy quiero comentar algo, una reflexión nada más acerca de los tiempos que vivimos y cómo afrontarlos. Hay una frase, un capítulo de los Evangelios, la Pasión de nuestro Señor, una frase muy cortita que es en el momento en que Cristo es mandado hasta Herodes. Herodes hace pues esa serie de preguntas, ¿no? Desafiantes, con mala fe, etc. Y después de ello, Herodes devuelve a nuestro Señor hacia Pilatos y dice el Evangelio: desde entonces se hicieron muy amigos, Herodes y Pilatos, que antes no se llevaban bien. Algunos me han, cuando hablo, por ejemplo, de denunciar, yo mismo me he dado cuenta de lo siguiente. No se pueden cambiar los tiempos, es como cuando San Pedro quiso cortar la oreja de Malco y la cortó. Pero nuestro Señor dijo: quieto, es que no debe beber del cáliz de mi Padre, déjalo estar, esa lucha, esa defensa, y deja que todo se cumpla. La lucha que se habla aquí, la lucha que se propone, no es una lucha para evitar las cosas. Debemos orar para que pase lo mejor, para que no haya guerra, etc. Pero hay cosas que se van a cumplir sí o sí. Y yo soy consciente de eso. Hace unos meses, cuando, sobre todo, antes incluso de todo el tema del tratamiento médico de marras, que querían obligarnos a todos, etcétera, los que quisieran, los que no, todos obligados y ya está, ¿no? Antes de eso, incluso yo ya estaba diciendo, pues, que he visto la decadencia de la sociedad, pues lo único que quedaba hacer era como San Benito, ¿no? Retirarse a los montes, aguantar ahí y ya está. Pero es verdad que, digamos que hay un margen, hay una pequeña lucha que sí que vale la pena luchar. Y veréis cuál. Es la lucha por las almas. Es decir, van a dejar de cumplirse las cosas, no van a dejar de cumplirse las cosas. Pero la Escritura es muy clara, sobre todo cuando estamos hablando del error, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que lo que cuentan los Evangelios es un momento muy especial de la historia, y es cuando Dios viene a la tierra, la llegada del Mesías esperado. Esto nos coloca en un escenario completamente diferente, pues prácticamente a toda la historia, básicamente, ¿no? Porque algunos me estaban reprochando un poco que me fijara en los macabeos, ¿no? Que luego eran los celotes, pues que rechazaron a Dios, o que no hacían caso al Mesías, o querían utilizarlo para fines políticos, etc. Vamos a dejar claras las cosas. El hecho de que los macabeos fuera gente que luchó militarmente, parecido a los cristeros, no quita que aquello que hicieron estuviera mal. Quiero decir, cuando los macabeos lucharon su guerra, no estaba el Mesías entre ellos. Son momentos distintos. Podemos ver quizás a los macabeos reflejados en San Pedro, cuando saca la espada. Y entonces el Señor le dice algo así como: quieto. Es algo así como: yo estoy aquí, como queriéndole decir, no significa nada especial que yo esté aquí. Y hay una frase en la Escritura que dice: la venganza es del Señor. Estando el Señor presente, las cosas son distintas. Una cosa es luchar por nuestra fuerza, aunque lo hagamos por el Señor, y otra cosa es que el Señor esté presente, está presente. Y tampoco por nuestra fuerza. Acordaos cuando en el Antiguo Testamento, ¿no? El profeta levanta los brazos y conforme los tiene levantados, el ejército israelita gana, cuando los baja pierde. Todo está en manos del Señor, pero hay momentos especiales de la historia. Y esos momentos especiales, algunos, a tenor de la enseñanza de la Iglesia, en la que creemos, no de lucubraciones personales, incluso basándonos en relaciones privadas, no. Algunos hemos observado las revelaciones privadas, nos han llevado a veces al error, no nos han llevado al error, etc. Pero lo que se puede, digamos, más o menos dibujar a día de hoy es que se están cumpliendo las señales que la propia Iglesia dejó claras, y eso está en el Concilio Dogmático de Trento, para saber si efectivamente o no el tiempo de la segunda venida del Señor estaba cerca.
¿Esto qué quiere decir? Veréis. Quiere decir que vamos a intentar hacer una fuerza política, social, para reinstaurar el reinado de Cristo. No. Porque debe haber dos señales que se tienen que cumplir. La primera es en la predicación del Evangelio en todo el mundo, y la segunda, la gran apostasía. Es decir, la propia señal, el nombre, la naturaleza, la propia señal nos está diciendo que eso no va a ser posible porque hay una gran apostasía, es decir, de la mayoría. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el rédito que tenemos que sacar? Pues veréis, cuando el Señor está en la tierra, manda a los apóstoles a predicar de dos en dos, es decir, no se los guarda para sí, ¿entendéis? No les dice, quedaros aquí, estoy yo voy a hacer todo el trabajo, etc. Obviamente todo el trabajo se hace por gracia de Dios, pero los manda a predicarle a Él, que ya está en ese momento en la tierra. Fijaos lo importante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que yo llamaba el otro día es una guerra por las redes sociales. ¿Y esa guerra, cuál es el objetivo de esa guerra? Pues que si Dios tiene previsto tal día, se acaba el tiempo, por decirlo de alguna manera, pues que cuando llegue ese día, nosotros, a través de su mandamiento, que no ha cambiado, no os penséis que su mandamiento, o sea, el que me está diciendo que Dios no quiere que prediquemos públicamente o que avisemos públicamente, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es predicar. Está diciendo que Dios quiere una cosa distinta para cada época de la historia, y eso es modernismo. Eso es modernismo. El mandato de Dios es claro y siempre el mismo: ir a todos los hombres y predicar el Evangelio y bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No cambia el mandamiento, no cambia, siempre es algo que sale hacia afuera, la luz que se pone encima de la mesa. Y no estamos en un tiempo donde la luz haya que ponerla debajo, aunque sea la gran apostasía. No. Los tiempos son del Señor, están esas señales, pero el mandamiento para nosotros es siempre el mismo, siempre el mismo. Estemos solos, estemos con una multitud, estemos en paz, estemos en persecución, siempre el mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ganar? ¿Tenemos que parar todo esto? Bueno, quizás lo retrasemos un poco por gracia de Dios. Quizás lo disminuyamos un poco. Quizás evitemos que se lleven, en vez de a 10, a 8 almas por delante. Ese es el negocio aquí. El negocio aquí es ese. Y desde luego, hacer penitencia, es decir, estar en las redes sociales diciendo esto. Yo sé que hay canales que muchas veces van a decir cosas pues que parece que todo el mundo quiere oír, y que se llaman a sí mismos remanente fiel, etc. No se puede saber quién es el remanente fiel. No se puede saber. No se puede. Y eso está, lo voy a leer, está en el Concilio de Trento, el Catecismo Romano. A ver si lo encuentro, si Dios quiere, y encuentro lo que dice, ¿no? Estamos hablando de la Iglesia, y fijaos. A ver. La comunión de los santos. Lo vais a ver ahora de manera muy sencilla. Mira, en la Iglesia militante, dice el Catecismo de Trento, dice, en la Iglesia militante hay dos clases de hombres, a saber, buenos y malos. Los malos participan también los mismos sacramentos y profesan la misma fe que los buenos, pero se diferencian de ellos en la vida y costumbres. Los buenos son aquellos que están unidos entre sí, y no solamente por la profesión de una misma fe y participación de los mismos sacramentos, sino también por el espíritu de la gracia y lazo de la caridad, de los cuales se dice, bien conoce el Señor quiénes son los suyos. Ahora bien, y aún los hombres pueden pensar por algunas conjeturas quiénes son los que pertenecen a este número de buenos, pero de modo ninguno lo pueden saber ciertamente. Y esta es la razón por que debemos pensar que Cristo, nuestro Salvador, nos habló de esta parte de la Iglesia, que se compone de solo justos, cuando nos remitió a la Iglesia y nos mandó que la obedeciéramos. Porque siéndonos esta parte desconocida y reservada, ¿quién podría discernir ciertamente a qué juicio se había de recurrir y a qué autoridad se debería obedecer? Es decir,
no podemos saber quién es el verdadero, digamos, remanente fiel en cuanto somos buenos, somos los malos, ¿vale? Porque aquí dice que 3 clases de personas están fuera de la iglesia. Y dice que son los que han pues, renegado abiertamente de la fe, ¿no? Pero bueno, dentro de los que no han renegado de la fe, aún dentro de eso hay buenos y malos. Y el Concilio de Trento nos está diciendo que, claro, obviamente el bueno es el remanente fiel, pero el Concilio de Trento nos lo está diciendo, no se puede saber quién es. Por eso, ante no saber quién, debemos obedecer. Siempre. ¿Vale? Siempre las justas medidas de la obediencia, pero aquí lo dice, o sea, nadie se puede llamar a sí mismo remanente fiel, lo sabe el Señor, ¿vale? Y lo repito, o sea, de modo ninguno lo pueden saber ciertamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que debemos sacar en claro con todo esto? Vamos a ver, el tema aquí es el siguiente. En ese capítulo del Evangelio, ¿no? Cuando Herodes y Pilatos se hacen muy amigos, ¿quién representa realmente a Herodes? Herodes es el pueblo fiel, digamos, es el pueblo judío, ¿vale? El tema, Herodes guardaba las costumbres, o por lo menos como rey permitía que las costumbres se siguieran guardando. ¿Mandaba algo contrario al pueblo que eso? No. Estaban los celotes que guardaban también, pues, digamos, el celo, ¿no? Pero todos y cada uno renegaron de la fe. ¿Cuándo? Cuando vino el Mesías en persona y ante él no se doblegaron ni lo reconocieron. Eso es la gran apostasía. Y de ahí se hizo amigo Herodes, que no dejó de ser rey, con Pilatos, que era el poder pagano. Es exactamente lo mismo. Podría decirse el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no constaba de una parte política separada de una parte religiosa, porque era un pueblo teocrático. Y somos un pueblo teocrático. Es decir, nos reina en todo Dios. Y el verdadero Israel es la Iglesia católica. Por lo que, en el momento en que Herodes se hace amigo de Pilatos, Herodes sigue siendo el rey de Israel. Sigue siendo el rey. Pero no se puede obedecer al rey en cosas que el rey manda obedecer en contra de Dios. Y al tener al Mesías delante, fijaos que Cristo se llama Jesús. Jesús es un nombre súper típico en aquella época. El Mesías no elige un nombre singular y destacado, elige un nombre repetidísimo. Esto también está en la persecución que sufre desde que nació hasta que murió. Y no digo resucitó porque cuando resucitó pues ya podían querer perseguirle, que no. Pero quiero decir, es como si se escondiera entre la maleza, entre esa maraña de nombres. Habían tantos Jesús en aquella época. Vivió en un sitio apartado, pero nunca dejó de hacer la prédica del Evangelio. No tenía donde reposar la cabeza. Y sin embargo vemos como hoy en día en la Iglesia, el pueblo de Dios, el verdadero Israel, pues se han hecho amigos de Pilatos. Y esto ya significa una cosa. Para mí, yo creo que significa una cosa. Es que el tiempo de la segunda venida está aquí. Las señales que nos enseña también el Catecismo Romano de Trento son la predicación del Evangelio en todo el mundo, la gran apostasía y el anticristo. La gran apostasía y el anticristo siempre han ido juntitas, y lo que estamos viviendo al ver cómo pues Herodes se hace amigo de Pilatos es eso mismo, la gran apostasía. ¿Herodes dejó de ser rey? No. Y sin embargo murió de una forma pues típica, en el sentido que he explicado antes, de que el Mesías estaba ya aquí. La venganza es del Señor. Lo mataron los celotes, que habían visto cómo se hacía amigo de Pilatos. Probablemente no, porque los celotes ya estaban... No, probablemente no lo mataron los celotes, pero los celotes ya habían perdido su legitimidad y su fuerza, porque vino el Mesías con grandes obras, fama, y no lo aceptaron. Entonces se convirtieron en un mero movimiento político nacionalista que no iba a ningún lado. Y luego, lo que he repetido antes, cuando San Pedro intenta cortar la oreja de Malco, nuestro Señor le dice: para, ¿acaso no debe beber el cáliz de mi Padre? Es decir, el Mesías está aquí, la venganza es del Señor. ¿Cómo muere Herodes? Pues se presenta ante el pueblo, y el pueblo
que ya había caído la apostasía al tener al Mesías delante, no aceptarlo, sigue en ese camino de degeneración y al final lo que sucede es que es herido de muerte por un ángel delante de todo el pueblo que está diciendo, tu voz, Herodes, no es voz de hombre, sino voz de Dios. Y en ese momento Herodes es herido por un ángel y cae muerto delante de todo el pueblo. Yo quiero dejar esto claro, es decir, todo el pueblo de Israel, sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, todos, absolutamente todos, estaban viendo al Mesías, no solo viéndolo, sino contemplando sus obras, milagros por doquier, multiplicación, varias veces multiplicaciones de panes, de peces, resurrecciones de muertos, sanaciones multitudinarias, la prédica de la verdad, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vimos que Cristo iba a predicar al templo, yo empiezo a pensar que es un poco como la película La historia más grande jamás contada, no sé si la habéis visto, pero es la única película que he visto yo que cuando nuestro Señor llega al templo a predicar, no es que se siente en una esquina del templo como un peregrino más y sí, hay un grupo de gente escuchándole, pero la mayoría de gente va a la suya, etcétera. No, es un momento muy solemne en el que él entra, acompañado de toda esa gente que le da la bienvenida al Domingo de Ramos, entran en el templo, abarrotan el templo y él se sube allí a la escalinata y es observado por todo el mundo. Y eso es precisamente lo que dice la Escritura. Dice, todo el mundo estaba pendiente de su boca. Por eso los fariseos tenían miedo. No tenían miedo de que hubieran 3 o 4, un grupo de 20 o 50 escuchándoles. No, no, no. Cuando dice el Evangelio todo el pueblo, es todo el pueblo. Todo el pueblo estaba viendo al Mesías. Lo estaba viendo, sabían que llevaba 3 años haciendo milagros. Su fama se había extendido a base de milagros, de obras, de predicaciones, etcétera, etcétera, de hechos sobrenaturales. Y lo tenían por fin allí en el templo, delante de todos, dice el Evangelio, todo el pueblo estaba pendiente de su boca, de lo que decía. Y por eso los saduceos, los fariseos tenían miedo. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos tuvieron la oportunidad de tener tiempo suficiente de ver su testimonio de obras y milagros y predicaciones, verle allí y aceptarle o no aceptarle. Incluso tenía la oportunidad de revisar las escrituras y ver si efectivamente se estaba cumpliendo lo que ponía, porque sí, se estaba cumpliendo al dedillo. El pueblo común, las autoridades, etcétera, todos lo vieron y lo rechazaron. Salvo, es como en el diluvio, un pequeño resto pequeñito que son los apóstoles. Aún dentro de ellos se produjo la traición, la negación, etc. Pobre Pedro lo negó, pero no nos olvidemos que él luchó. En el huerto de los olivos se enfrentó delante de toda la turba que iba por Jesús, cortó la oreja de uno de ellos. Luego tuvo miedo, pero luego el Señor le confirmó su fe. Entonces, ¿qué debemos pensar con todo esto? Es decir, la lucha que se busca, cuando digo que se busca un ejército, se busca un ejército de predicadores. Y todos tenemos el mismo mandato, salir y predicar a Cristo. Y hoy en día, las redes sociales, Internet, es como la plaza del Templo de Jerusalén. Ya habéis visto alguna reconstrucción en una plaza enorme donde cabían decenas de miles de personas. Se reunían todos allí y por toda Galilea también. O sea, Cristo no se metió en unas catacumbas, en unos caminos, a pesar de estar perseguido desde que nació, desde que nació, ojo, porque las señales las habían leído y sabían, y aún así decidieron matarlo. Entonces, claro, cuando dices, Padre, perdónanos porque no sabe lo que hacen, no sabe lo que hacen de cara a la condenación que les puede caer, ¿no? Perdón, cualquiera que vea esa condenación, pues sabiéndolo 100%, ¿no? Bueno, pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que la gente no piense que yo estoy llamando a hacer un movimiento insurgente de algún tipo en este sentido, sino en la prédica de Cristo. ¿Para qué? Para impedir que las cosas se cumplan, no. Para que se aminoren, se atenúen y arrebatar al más al demonio hasta que se cierre el plazo de tiempo. Básicamente es eso, Y vemos como hay cosas que efectivamente son posibles. Son posibles como lo de aborto que hemos visto en Estados Unidos, etc. Hay cosas que aún pueden pasar. Y se dan por gracia de Dios y a través de la lucha y actos de la gente. Por eso la fe nuestra es fe y obras. Fe y obras. Y lo repito,
Si tenemos la capacidad de hacer un bien muy grande a través de un medio como Internet, porque podemos llegar a muchas personas, tenemos la responsabilidad de hacer ese bien. No podemos decir, no, es que a mí el Señor tal. Yo no estoy diciendo que cada uno salga a hablar en YouTube, pero fijaos una cosa que os voy a decir. Moisés, si repasáis el Antiguo Testamento, era tartamudo. Y aún así fue él a hablar al faraón. Tenía la ayuda de Aarón. Pero Moisés era tartamudo. O sea, no piensen ustedes que... ¿por qué no? ¿Por qué no salir a YouTube? ¿No se ven ustedes en capacidad de hacerlo? Pues piensen en Moisés, era tartamudo. De hecho, cuando Dios se le aparece en la zarza, dice, pero ¿cómo voy a ir yo que no puedo hablar, ¿no? Y Dios se enfada y le dice, no he hecho yo al ciego, no he hecho yo al mudo, confía, ¿no? Dios os puede poner un Aarón a vuestro lado para que os ayude, o daros la capacidad, o sanaros, o daros ese carisma. ¿Por qué no? ¿Por qué aminoramos tanto nuestra fe? La fe, en el Evangelio se nos enseña que cree todo lo cree posible. ¿Por qué no? Tu fe te ha salvado. La fe significa hasta... ¿Cuánta fe tienes? Significa hasta dónde dejas entrar a Cristo a tu casa. ¿Le dejas entrar hasta el salón? ¿Le dejas entrar hasta la cocina? ¿Le dejas entrar hasta el fondo? Eso es la fe. Porque has creído, tu criado se ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque tenían la fe de que Cristo podía llegar hasta curarles la enfermedad. Literalmente. Ahora preguntaros a vosotros mismos, ¿tenemos esa fe? Tenemos, por ejemplo, esa fe que dice, esto es un foro público, mundial, Internet, que nunca hemos llegado a tan gente con tan poco esfuerzo. Por primera vez en la historia, nuestra voz se puede escuchar a muchísimos miles de millones de personas, si Dios quiere, y tenemos la capacidad de salir allí a gritar, máxime cuando la jerarquía está silenciada o callando. ¿Por qué no va a llegar? Son estos tiempos de Internet, aquello que decía la Escritura, gritar desde los tejados. ¿Significa eso, predicar por Internet? No significa necesariamente hacer vídeos de YouTube, pero ¿por qué no? Pero puede ser escribir comentarios, mandar cartas, correos electrónicos a diestro y siniestro y recordar. Esto no se hace una vez, como decía San Pablo, a tiempo y a destiempo. A tiempo y a destiempo. Sí, es una penuria, pero tenemos el principio de este vídeo, aparece el Código de Derecho Canónico, como nos dice que tenemos el derecho de hablar a nuestros pastores. Y cuando uno ve cómo está la situación, por ejemplo, en Alemania, y que no les pasa nada a esos clérigos apóstatas, ¿por qué no va a salir a hablar el pueblo? Creo que hay poca excusa para esto. Porque estamos en una situación especial. Muchos me dicen, sí, Dios hace que cada uno haga una cosa porque somos miembros del mismo cuerpo. Es verdad, pero más que nada esto es un momento en el que el enemigo está entrando por una hendidura muy concreta de nuestra muralla. Y esa hendidura es el alcance de las redes sociales, que le están diciendo al mundo algo que no dice la Iglesia. Y lo están diciendo a través de la imagen de la Iglesia visible, de nuestros prelados clérigos que se están apartando de la fe, como por ejemplo está ya demostradísimo en Alemania. ¿Cuánta gente no va a oír nuestras voces y va a oír esas voces pensando que eso es lo que la Iglesia enseña y les haga caso y perpetúe el pecado en su vida en vez de convertirse? Pero sin esos vídeos, por ejemplo, el otro día salía una parroquia en Suiza, que lo colgué aquí en este canal, donde una mujer sacerdotisa, no era sacerdotisa, pero concelebraba. Debido a los comentarios, el vídeo lo habían subido ellos en su diócesis y lo habían quitado. Estaba en oculto, es decir, que la gente no lo podía ver. Si no hubieran habido comentarios de queja, ese vídeo seguiría en la red y la gente lo vería. Pensad en ustedes como esos apóstoles que, estando Cristo en la tierra, salen a predicar a Cristo de dos en dos. ¿Cristo les manda a callar? No.
Cristo les manda no. Y pensad que si ha de venir, como muchos dicen, una época después de ese esperado aviso, yo ya no sé, donde vamos a tener que servir de faro para muchas almas, ¿por qué no entrenarse ahora, antes de que eso pase, para una vez llegue el momento estar ya más curtidos? Nuestro Señor hizo eso para que los apóstoles entendieran, igual que se apareció transfigurado en el Tabor para que les dijo, no digáis esto a nadie, pero recordadlo para cuando vengan tiempos oscuros. Cuando vengan esos tiempos oscuros, recordad cómo brillé en el Tabor. Piensen en ustedes mismos así, que quizás Dios les está llamando mediante la responsabilidad, mediante el anuncio y el mandato que nos dio a todos los católicos, salir y bautizar. Los católicos laicos podemos bautizar en caso de extrema necesidad. ¿No estamos en caso de extrema necesidad? Por primera vez en la historia existen, por ejemplo, las armas nucleares que pueden destruir a casi toda la humanidad en muy pocos minutos. Nunca en la historia de la humanidad se había dado eso, pero hoy sí, y existen. Lo mismo Internet. Nunca se había llegado, uno mismo no tenía la capacidad de llegar a tanta gente en tan poco tiempo, pero hoy sí. Y ahí está el pecado de omisión. Existen los medios, existe la capacidad y la oportunidad, ¿por qué no hacerlo? Si yo, fijaos, acordaros de la mujer que echa limosna en el templo. Ella tiene menos dinero, pero en proporción, aun echando menos, echa más que los ricos, que echaban más que ella, pero en proporción no sacrificaban nada de su herencia. Sin embargo, ella en proporción daba mucho más que ellos. Fijaos, la proporción. Ella tiene menos dinero y aun dando menos da más. ¿Vale? Nosotros tenemos capacidad de llegar a muchísima más gente en la historia que nunca antes. A lo mejor solo hacemos un vídeo, pero quizás solo haciendo un vídeo, ese vídeo llega a mucha más gente que quizás toda la prédica que pudo tener cualquier apóstol en toda su vida. Eso es real. Es una posibilidad real. Pensad en eso. Piensen en eso. O un comentario. A veces con tan poco no se hizo tanto. Con un solo comentario que esté en la red, en la página de un obispo apóstata, de un sacerdote apóstata, quizás no se produjo tanto beneficio para las almas como hoy en día. ¿Por qué? Porque existe el medio para llegar a mucha gente. Y allá donde va un mal comentario de un sacerdote en las redes, que está ahí durante días, semanas, años, y lo ven miles de personas, que al lado de ese comentario estén todos los nuestros, para decirles a aquellos que lo ven, oigan, no hagan caso de esto, esta pobre alma está equivocada, y pobres de nosotros si no nos movemos para intentar frenar esto. La Escritura lo dice, si tu hermano se condena por su pecado, se condena, pero si tú no le avisas, tú eres cómplice de su sangre, de su condenación. Eso lo dice la Escritura. Y nuestro Señor nos manda a hacer la corrección fraterna. Pero estos errores se están predicando en público. Por lo tanto, es lícito hablar en público. Cuando digo lícito, me pregunto, ¿es un deber? Yo pienso que sí. Por eso estamos en los tiempos donde Herodes se ha hecho amigo de Pilatos. ¿Qué hacer? Lo de siempre. El mandato de Dios no cambia. ¿Cuál es el objetivo? El de siempre. Salvar almas. Avisar a las almas. Y ya está. Eso es lo que quería comentaros. Espero que sirva para edificación del pueblo de Dios. Fórmense, lean, escuchen sana doctrina. No tengan odio en su corazón. Lean muchísimo, por favor. Quiero dejar aquí un par de avisos o de anotaciones. Yo no sé qué piensa la gente. Yo soy defensor de la misa tradicional. Pero lo mismo que he dicho antes.
Si tú tienes que cumplir el precepto dominical y solo hay misa de Novus Ordo, te vas a Novus Ordo. Quizás Quizás el Novus Ordo sea como la monedita de poco de poco valor que que daba la mujer en el tesoro del templo. pero es Pero todo es todo lo que podías dar, porque has nacido en una época donde la misa tradicional, por la injusticia de otros, está está alejada de ti. Y Y sabiendo sabiendo eso, vives la vives la misa de Novus Novus Ordo con toda con toda la devoción que te es posible. Y Dios Y Dios que ve lo escondido, te te recompensará lo escondido. Esto Esto significa que no haya que hacer campaña para que la misa antigua, vamos a llamarla Vetus Ordo, deje deje de ser perseguida. Por supuesto que hay que defenderla. Por Por supuesto. supuesto. Y hay que Y hay que luchar no por no por ir 50 kilómetros a por a por una misa Vetus Ordo, sino sino luchar para que la traigan a ti. Porque si Porque si todos luchamos para que la traigan a donde uno está, al al final volverá volverá a florecer y resurgir. Porque no existe ninguna razón de derecho para perseguirla y prohibirla. Obviamente repito lo de antes. Por ejemplo, yo en mi condición tengo un trabajo que tenemos que atender hasta los domingos. Es por Es por esto que no puedo hacer grandes desplazamientos para ir a una misa antigua. Y vamos a Novus Ordo. Es lo que Es lo que pienso. Igual que pienso que si tuviera la misa antigua cerca, iría a la misa antigua y no iría a Novus Ordo. Pero aunque mi condición sea esa, tengo que luchar porque la traigan o para que le llegue a otra gente, aunque yo no pueda disfrutarla. Y por supuesto, los sacerdotes son sacerdotes y sus sacramentos son válidos. ¿Vale? Dios ve lo que nadie más ve. Nosotros le tenemos fe y desde luego en esta situación donde se cambió la misa, donde se introdujeron tantas novedades, muchos de nosotros no habíamos nacido aún. Por lo tanto, es un escenario que nos hemos encontrado. Dios en su sabiduría, sabiendo, porque lo sabe todo lo que va a hacer hasta el último humano que haya en la tierra, preparó esos cambios para los que no habíamos nacido aún como castigo a las desviaciones que íbamos a seguir y hemos seguido. Y aunque no habíamos nacido en aquella época, el castigo que nos ha caído con todo esto es proporcional al mal que hemos hecho al estar alejados de Dios. Solo puedo decir eso y que el trabajo en las redes es también quizás una muy buena penitencia. Porque no es agradable de hacer, no es agradable estar oyendo críticas. Fijaos, uno puede escuchar una mala homilía en su parroquia, pero eso puede pasar de vez en cuando. Pero uno que está en las redes sociales oye y tiene esas discusiones prácticamente a diario. Es muy doloroso. No huyamos de las malas parroquias. Luchemos con santidad y heroicidad para cambiarlas. No huyamos. No hay ninguna razón canónica de derecho para que nos puedan negar la comunión en la boca y de rodillas, para que nos menosprecien por querer rezar el Santo Rosario, porque nos menosprecien por querer latín en la liturgia o la misa antigua. Hasta el Novus Sordo tiene latín, pero ellos lo ignoran lo que ellos mismos han puesto. Porque se está descubriendo ahí la naturaleza que están siguiendo. Que debemos luchar por sacarles de ella y no tenerla nosotros tampoco, que es la de la vagancia. Oremos a nuestro Señor, ofrezcamos nuestra vida y pidamos corrección continua al Señor. Qui sucede.